Bien, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el parte policial. El parte policial para poder considerar algunos elementos a efecto de que ustedes puedan hacer una metapericia. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de este tema desde el punto de vista criminológico? Porque es un enfoque analítico que vamos a hacer desde la criminología acerca del parte policial. Porque la ley orgánica constitucional le confiere a Carabineros de Chile una pequeña parte de la investigación policial. Digo una pequeña parte porque la mayoría de la investigación policial la tiene la Policía de Investigaciones, la PDI. Sin embargo, es necesario señalar que la doctrina no se ha pronunciado en forma coherente, fehaciente, definitiva acerca de la investigación policial. Esta es una cuestión que tiene muchos matices y es muy importante porque cuando se define en el control de detención la posibilidad o no de dejar en prisión preventiva a una persona determinada, el parte policial viene a constituirse en una especie de cabeza de proceso del juicio. Y esa cabeza de proceso nos va a acompañar durante todo el juicio. Y en la parte probatoria, seguramente el juez de garantía va a llamar a declarar a los carabineros o a los policías que intervinieron en el hecho que se está investigando. Por eso que es importante este parte policial y ver qué podemos hacer para contrarrestarlo. Por eso que es importante saber lo que pueden hacer los defensores penales públicos o los defensores penales privados respecto de este parte. A lo largo del proceso policial, y esto voy a leerlo textual de un trabajo que está publicado en mi página web, Peritajes Delito Criminológico, lo pueden ver ahí. A lo largo del proceso y antes de la formalización, la policía interviene en la confección de diligencias de investigación. La elaboración del parte policial con el tiempo ha ido adquiriendo un mayor protagonismo, convirtiéndose, como les dije antes, en la cabeza de proceso. Puede afirmarse que las investigaciones hoy las dirige la Policía de Carabineros, en muchos casos. En consecuencia, se practican diligencias sin control fiscal directo, a espaldas del sospechoso y de su defensa. Eso es muy grave. Pero que pretenden incorporarse al procedimiento penal como si fuesen pruebas irrefutables. Lo anterior se refleja con mayor fuerza probatoria, entre comillas, en la audiencia de control de detención, acto procesal, donde muchos sospechosos quedan en prisión preventiva por el estado de ánimo de quien redactó el parte policial, con apariencia de verdad y capacidad de incidir en la mentalidad del juez de garantía, pero contaminado y alejado de toda ciencia. Así, el centro del proceso penal, fundamentalmente del juzgado de garantía, es el valor probatorio de las diligencias policiales. Esta misma actividad policial constituye al mismo tiempo su talón de Aquiles. Este trabajo que está publicado pretende demostrar que el llamado parte policial tiene muchas falencias metodológicas, a saber, por ejemplo, no contiene el historial de quien redactó el parte.
por tanto no podemos conocer sus prejuicios. Ya hemos dicho en otras clases que uno de los elementos que contamina cualquier investigación policial es el prejuicio del que investiga. También puede ser el prejuicio de quien defiende y el prejuicio de quien condena o absuelve, el juez. Eso es muy importante porque las personas que protagonizan todos estos aspectos del proceso penal tienen sus prejuicios previos a cualquier investigación. Hay un libro que les recomiendo que se llama El delito y el delincuente y sus jueces desde el punto de vista psicoanalítico, de Franz Alexander y Hugo Staub. El primero, Franz Alexander, era un psicoanalista muy famoso que trabajó en Alemania, y Hugo Staub, un juez que se dedicó desde el derecho a investigar el aporte que el psicoanálisis podía hacer a la investigación penal. Voy a continuar con el texto que está publicado. Entonces, no podemos saber en el parte policial, y esto es muy grave, si existe lo que en victimología se llama la pareja penal. La pareja penal es cuando nos encontramos con un agresor, con un hechor, con un delincuente, con un imputado que ha sido conocido de su víctima, es decir, la conoció antes de cometer el hecho delictual. Puede ser una pareja de amantes, por ejemplo, que se conocían mucho tiempo antes. Puede ser un empleador con su empleado. Puede ser un superior jerárquico de alguna policía o de alguna institución gubernamental que haya tenido un control previo con la víctima, etc. Es decir, cuando se da este caso de que la víctima y el victimario son conocidos previamente, un victimólogo llamado Mendelssohn denominó a este tipo de categoría victimal la pareja penal. Muy bien, vamos a continuar. En términos cualitativos es de vital importancia, ya que este primer ladrillo indagatorio, nos referimos al parte policial, sirve para que muchos fiscales pidan al juez de garantía la prisión preventiva de un sospechoso sin investigar primero quién investiga, a los investigadores. Lo grave es, en este parte policial, es que se redacta horas antes de que esto suceda. Es decir, no hay ninguna investigación acuciosa, con detenimiento, no, simplemente al sospechoso se le detiene, se le hacen un par de preguntas, muchas veces se considera el testimonio de algún testigo que estuvo cerca, qué sé yo, y con eso basta para que Carabineros de Chile le informe al juez de garantía que la persona es sospechosa y que merece la prisión preventiva. Una cosa no muy científica, como ustedes van a ver. Bien. Ahora, presumo que, y lo digo en el texto que analicé, que esto está sometido al formato, a la tiranía del formato. Es decir, cuando Carabineros detiene a un sospechoso y lo interroga, ellos tienen un formato muy ya preestablecido y con eso hacen un par de preguntas y eso lo lleva a la convicción de que la persona es susceptible de
ser llevado a tribunales y puede ser sujeto de una prisión preventiva. Ahora, este formato está adaptado a los delitos comunes. Ustedes saben que en criminología hay una diferencia entre el delito común y el delito no formal. Es decir, el delito común es, no sé, la señora que le roban la cartera, qué sé yo. Pero el delito fuera de ese contexto es el delito más importante. Por ejemplo, los delitos de cuello celeste, que son los que cometen los miembros de la clase política. Esos no son delitos comunes. Lo mismo pasa con los delitos de cuello blanco, que en algún momento estudió el criminólogo y economista Edwin Sutherland. Entonces, estos formatos, como digo, del parte policial, nada tienen que ver con los delitos más graves, menos comunes, por ejemplo la corrupción. Ellos no tienen un formato para determinar si una persona es corrupta o no lo es. Ellos simplemente tienen formatos para delitos más comunes, más convencionales. Bien, ahora bien, analicemos las técnicas cuantitativas que la institución de Carabineros le entrega a sus aspirantes. Esto se hará de una observación de las variables que se manejan en esta institución a partir del manual que ellos definen como la piedra angular de la acusación. La piedra angular de la acusación que presentará el fiscal del Ministerio Público ante el juzgado de garantía en contra de una determinada persona. El texto que creó Carabineros de Chile para la preparación del parte policial se denomina Manual Didáctico Elaboración del Parte Policial y está dividido en 2 capítulos. El primero está dedicado a la guardia de detenidos y el segundo a la guardia de atención al público. Veamos el primer capítulo. Este comienza con el denominado parte policial tipo y contiene los siguientes elementos: los antecedentes de la detención, primero, los antecedentes del delito, la identificación del detenido, el domicilio del detenido, la identificación de la víctima o afectado, la identificación del testigo o los testigos, los datos del perito. Imagínense, perito. Ya sabemos que perito es la persona que está fuera del peligro de la ignorancia. Perito, experto, fuera de periculum, peligro. Es decir, el perito es aquel sujeto que está fuera del peligro. ¿De qué peligro será? Del peligro de la ignorancia. Y por último, los documentos adjuntos. Todo eso constituyen lo que se configura como el parte policial. El manual pretende entregar lineamientos para la óptima elaboración del parte policial, considerando, dicen ellos, todos los aspectos de la narración de los hechos. Todos los hechos que deben contener deben estar ahí en ese parte policial, a objeto de entregar antecedentes necesarios para la persecución penal. Destacamos en esta parte del manual que cuando hablamos de necesidades, toda necesidad en términos psicoanalíticos es una tensión, Esto es de vital importancia, toda vez que la correcta y completa elaboración del parte policial, el fiscal tendrá una base sólida, así dice la filosofía de este documento, para sustentar una acusación en contra de un imputado.
o tendrá antecedentes suficientes para iniciar una investigación exitosa en el caso de una denuncia presentada ante Carabineros de servicio en la población o en la guardia de la unidad. La pregunta necesaria, y aquí entramos ya en materia criminológica, es quién controla la metodología cualitativa de los controladores. Eso es el punto central, porque acá el problema es metodológico. Si usted tiene una metodología científica, y en este caso una metodología criminológica, usted podrá llevar a buen puerto o tendrá buen éxito en la investigación. Si no, podría suceder que solamente esto no sea más que un estado de ánimo. Bien, en inteligencia criminológica, esta interrogante solo puede resolverse mediante la desagregación de las variables. Cada uno de estos elementos del parte policial, el domicilio del imputado, la identificación del testigo, los datos del hecho delictual, la hora, el día, etcétera, son aspectos que deben desagregarse, es decir, son variables que deben hacerse explotar para poder hacer una investigación a fondo con una metodología cualitativa científica, ¿no? Ahora, para esto se requiere necesariamente tener analistas criminales, analistas policiales y analistas de carabineros, por supuesto, que sean personas cultas, si no, no sirve. Desagregar la variable significa hacerla explotar en cuantos factores sean necesarios para realizar una indagación o una investigación científica. A modo de ejemplo, haremos explotar la variable domicilio del detenido. Carabineros no analiza las dimensiones del delito para distinguir un lugar urbano o un lugar rural. Por ejemplo, la delincuencia rural tiene sus propias características, ya que debido a la represión sexual, por ejemplo, producida en el campo por la influencia de la religión, las personas son más propensas a cometer femicidios, por ejemplo, femicidios, y las mujeres a desencadenar lo que se llaman virilicidios, es decir, lo contrario, por el alto consumo de alcohol de los hombres que se comportan como víctimas provocadoras. Es decir, usted en el campo va y va a ver que muchas mujeres toman venganza de sus amantes o de sus maridos mediante agresiones muy fuertes, porque el marido se convierte en una víctima provocadora cuando llega, por ejemplo, con sus amigos borrachos a la casa y le dice a la mujer: oye, tienes que atender a todos mis amigos. Eso la mujer lo puede aceptar un par de veces, pero cuando lo acepta por 20 años o por 15 años, si ustedes quieren, o por 10 años, es muy probable que esa mujer trate de tomar venganza. Si ustedes ven los crímenes que hay en el campo de mujeres contra hombres, no los femicidios, sino los virilicidios, usted va a ver que la mujer no solamente mata al hombre con un cuchillo, con un hacha, qué sé yo, sino que además quema los restos del amante o del marido en un horno o en un fogón, etc. Eso se da en el campo. Bien, esto los jueces no lo analizan en forma científica, sino que simplemente dicen: no, es que la mujer mató al hombre, pero no considera si el hombre fue una víctima provocadora, una falsa víctima,
una víctima que captó todos los elementos necesarios para que se produjese su victimización. El llamado parte policial no pasa por una prueba sobre la prueba, primera cosa, llamada análisis de discurso, elemento que en Chile los fiscales solo utilizan en juicios por abusos sexuales para relatos de credibilidad de las víctimas. Esto es muy importante porque en países como Alemania, usted en cualquier tipo de juicio puede llegar a utilizar el tema del análisis de contenido de discurso, pero en Chile no son utilizados para todo tipo de juicio penal, mucho menos para todo juicio civil. Usted ve que en los delitos sexuales, cuando se trata de determinar la credibilidad, por ejemplo, del discurso de un menor de edad que ha sido víctima de un abuso sexual, ahí sí se utiliza este tipo de elemento probatorio, el análisis de credibilidad le llaman ellos. Pero si usted quisiera utilizar, por ejemplo, el análisis de discurso con un delito de tráfico de drogas, por ejemplo, o en un delito de homicidio, lo más probable es que el fiscal le diga que no tiene el formato para hacer eso. Usted sabe que aquí estamos todos sujetos a la tiranía del formato. Vamos a continuar entonces para ir cerrando algunas ideas. Lo que quiero decir es que esta falla metodológica viene de una deficiente formación académica que también afecta a fiscales, jueces y defensores. La metapericia frente al parte policial, es decir, si usted quiere contrarrestar un parte policial, si usted va a la citación de un tribunal y le dicen necesita un peritaje criminológico sobre la validez del parte policial que sirve de inicio de este proceso penal, usted lo primero que tiene que entender es cómo se da el proceso de redactar el parte policial, quiénes intervienen, cómo intervienen, de qué manera los funcionarios de Carabineros participan, porque no solamente hay un funcionario que hace el parte o un funcionario que hace el procedimiento. A veces puede coincidir, pero es muy difícil. Entonces, cuando Carabineros concurre a un procedimiento a requerimiento de la ciudadanía, en el sitio del suceso Carabineros estampa la denuncia. Al estampar la denuncia lo hace en un formato para una toma de declaración. De allí se consigna la declaración de la víctima y de los testigos y si hay algún detenido. Esto es muy importante porque ya va a ver usted que todas estas personas que participan tanto en el procedimiento como en la preparación del parte policial pueden ser sujetos de una pericia. Usted los puede citar, los puede interrogar, los puede entrevistar, etcétera, y puede pedirle al fiscal o a la Defensoría Penal Pública o a la Defensoría Privada que sean citados ante el juez de garantía para que declaren. Se lo puede hacer como recomendación a la acusación o a la defensa. Bien. Ahora, esto lo hacen funcionarios que están en la calle. Estos funcionarios que están en la calle son los que participan, por supuesto, en el sitio del suceso, y este funcionario es el que está a cargo del cuadrante. Es decir, usted sabe que, para que lo tenga claro, que las comunas están divididas en 7 o 6 cuadrantes, algunas pueden tener 3 o 4 cuadrantes, depende de la densidad geográfica. Ahora, este funcionario, cuando toma la denuncia, la traspasa al personal de guardia, es un personal distinto.
Ahora, ¿cómo traspasa la denuncia al personal de guardia? Cada cuadrante tiene un libro de cuadrante. Un libro de cuadrante. Allí se transcribe la denuncia y después se hace llegar al personal de guardia de la comisaría. Este personal está a cargo de un oficial o de un suboficial que tiene a su cargo de 3 a 8 carabineros. Ahí viene el problema, porque cuando se dividen el trabajo, estos funcionarios, en vigilante de calabozo, por ejemplo, o vigilante de los vehículos a disposición del tribunal, o simplemente otra actividad que debe realizar un funcionario de carabineros, se agrega a esto 2 o 3 funcionarios de guardia para que transcriban las denuncias al sistema AUPOL, un sistema automatizado de la policía donde van a parar todas las denuncias que se hacen en el día para tener un registro más o menos estructurado. Y no olvidemos entonces que la metapericia tiene por finalidad desestructurar. Eso es muy importante. Así es que cuando haya algún tipo de instrumento muy estructurado, muy de formato, ustedes toman la lupa de la criminología, de la inteligencia criminológica y simplemente lo comienzan a desestructurar. A veces, y ahí está el problema, cuando se redacta la denuncia no se entiende bien la letra, pero como todo se basa en una estructura que ya tiene más de 80 años en la institución de Carabineros, todos los partes policiales comienzan más o menos con el siguiente texto. A las 15 horas de hoy, en circunstancias de que la víctima se encontraba en un local comercial, momento en el cual fue sorprendida por un individuo desconocido, el cual, mediante un arma de fuego, procedió a intimidarla en la zona posterior de su cabeza, para luego sustraerle desde sus pertenencias la suma de 850.000 pesos. Esto es un ejemplo. Acto seguido, el individuo se dio a la fuga en dirección desconocida. Ese es más o menos el texto. Después dice, entonces, al no entender la letra, el personal de guardia transcribe a veces cualquier cosa. Ese es el problema. En vez de pistola escribe, por ejemplo, arma blanca. Que no hubo gritos, puede explicar el funcionario, sino que hubo silencio por parte de la víctima. Entonces, todos los hechos que está relatando en esta cadena de denuncia, luego la revisa el comisario y pone un visto bueno y después esto se va a la fiscalía. Bien. El tema está en que si usted analiza el parte policial, se va a dar cuenta de que puede tener muchas falencias, imprecisiones por errores con la letra. Y eso el fiscal después va a tener que tratar de interpretarlo y sostenerlo como arma de la acusación. Entonces, ahí tenemos un primer inconveniente. Si usted quiere hacer un informe criminológico o una metapericia sobre el parte policial, tiene que entrevistar a todos los funcionarios que participaron en la redacción del parte policial y hacer la diferencia entre aquel funcionario de Carabineros que participó en el procedimiento, que estuvo en el sitio del suceso, donde habría ocurrido el hecho, y después tiene que entrevistar a toda la cadena de funcionarios que participaron en la redacción del parte policial. Para eso, en el libro, en las actas de la comisaría, usted tiene que tener un registro de todo el horario y del día en que estuvo el funcionario que participó en el procedimiento y del funcionario que participó en la redacción del parte policial. Esos son los testigos de los cuales se valdrá la fiscalía y que la Defensoría Penal o la Defensoría sea la pública o privada podrá
contrarrestar con la veracidad de los hechos. Bien, esa es una primera consideración. La segunda consideración es que usted como criminólogo tiene que hacer el informe determinando las relaciones, los vínculos posibles entre tanto la víctima que fue a denunciar o el victimario, o también los testigos que fueron interrogados por el funcionario que participó en el procedimiento o el funcionario que redactó el parte policial. Es muy importante porque a veces sucede que existen víctimas que son simuladoras o víctimas que son falsas porque tienen un interés en perjudicar a una persona a través de la denuncia y se valen de algún funcionario, amigo, le dice, oye, ¿puedes ayudarme en esto? Pues yo quiero perjudicar a este tipo. Esto ha pasado, me pasó, después se lo voy a contar en otro programa más especial. En el norte me tocó preparar metapericia del parte policial, donde en un lugar donde había habido una denuncia por violencia intrafamiliar, cuando llegaron los funcionarios de Carabineros a detener a la persona que estaba apareciendo como victimario, el supuesto victimario, que estaba con algunos tragos encima, solamente trató de defenderse con una pequeña tablita y estaba bastante mareado. Sin embargo, a los 5 minutos apareció otro funcionario que no andaba de uniforme, podría haber sido de la Comisión Civil, y sacó su arma, su pistola, y le pegó un par de tiros y simplemente el supuesto victimario falleció. Bueno, a través de la investigación que se hizo, se determinó de que ese funcionario que mató, habría matado al supuesto victimario, tenía una relación amorosa con la mujer del muerto. Eso se investigó, pero puede suceder que exista este vínculo entre el funcionario de Carabineros y el victimario, o entre el funcionario de Carabineros y la víctima, o entre el funcionario de Carabineros y un testigo. Eso es muy importante ponerlo en el informe. Y por último, una tercera consideración que usted tiene que hacer en la metapericia del parte policial es ver cómo está la hoja de vida de cada uno de los funcionarios que participaron tanto en el procedimiento, que estuvieron en el sitio del suceso, como aquellos funcionarios que participaron en la redacción del parte policial. Bien, esos elementos deben ir en la metapericia para que usted pueda en forma exitosa echar abajo los hechos que supuestamente aparecerían en el parte. Otro asunto es que quiero agradecer la asesoría que me dio en esta parte el gran criminalista Francisco Holguín, que tiene la particularidad de vincular siempre la técnica de la criminalística con la ciencia de la criminología. Así que mi agradecimiento a esta persona que conoce cómo funciona la parte interna de Carabineros. Ahora, ¿para qué podría servir la pericia? Y en este caso, la pericia a un parte policial. Bueno, la pericia nos serviría para intentar un recurso de nulidad cuando aquí se ha violado la valoración de la prueba. En definitiva, el objetivo de una buena pericia o de una buena metapericia, en este caso para contrarrestar el parte policial, tiene por finalidad preparar las bases para intentar un recurso de nulidad en caso de que el abogado defensor, sea penal, público o el fiscal, pierdan el juicio. ¿En qué sentido el recurso de nulidad? Bueno, ya hemos dicho que uno de los elementos para la valoración de la prueba es el conocimiento científico. Y entonces, si un parte policial está
mal redactado desde el punto de vista metodológico, porque todo parte policial debe tener una metodología. Si no la tiene, el parte simplemente no tiene valor probatorio. Ese es nuestro juicio desde la criminología. Muchas gracias, espero que les haya gustado el programa.